Dios les bendiga, muy buenos días. En esta mañana tan especial, doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan para tener un tiempo de adoración, de culto a nuestro Dios. Saludo especial a toda la iglesia del Centro Misionero Chalón en Copacabana y también en Machado. Y también un saludo especial a la iglesia Lluvia de Bendiciones en la ciudad de Medellín y en el municipio de Bello. Damos gracias a Dios por una mañana más. Nuevas son sus misericordias para nosotros, para todos aquellos que hemos creído, que hemos confiado, que hemos recibido la palabra del Señor. Hoy es día domingo, hoy es 31 de mayo, el último día del mes de mayo. Ya mañana empezaremos el sexto mes y estamos en medio todavía de una emergencia sanitaria por el COVID. Pero aquí estamos para adorar a nuestro Dios, para seguir buscándole, para seguir creciendo de su mano, para seguir dependiendo totalmente de Él. Así que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón en este tiempo, en esta mañana. Recuerde, en el horario de 9 de la mañana, una transmisión en vivo vía Facebook Live. Y también estamos mirando para transmitir desde YouTube, la plataforma digital. Pero aquí estamos. Lo más importante es poder tener un corazón dispuesto, es tener una vida abierta a lo que el Señor hoy quiere hablar, a lo que el Señor hoy quiere hacer, pero también tener una vida de entrega al Señor. El culto tiene que ver con dar reverencia, reconocimiento, y por eso en esta mañana estamos aquí. Pero es una mañana especial. Lo hemos denominado culto misionero, donde habrá invitados, donde habrá una temática bien especial para edificar nuestra vida y para recordarnos qué es lo que debemos hacer. Voy a invitarle a que allí, si usted tiene la Biblia, pueda ir a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Son versículos muy conocidos. Estos días hemos estado hablando de la carta del apóstol Pedro, que trae mucha edificación para estos tiempos. Dice la bendita palabra del Señor en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro habla mucho de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de creyentes. Y el apóstol Pedro también aquí dice que el cuerpo de creyentes, todos los que hemos creído y confiado en Jesús, somos el pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo porque hemos alcanzado su favor, su misericordia. También dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes para Dios, como dice también el Apocalipsis, intercesores llamados a orar, a suplicar a Dios por el pueblo. Esa es la función sacerdotal, porque Él nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Ahora, Él lo hizo no solamente para que fuésemos beneficiados nosotros, y es lo más grande que tenemos, pero también dice allí el mismo versículo 9, Dios ha hecho esto, nos ha adquirido ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. El propósito que Dios tenía en Cristo de formar un pueblo, de formar la iglesia, de establecer su cuerpo, era que este mismo cuerpo, esta iglesia, que somos usted y yo, fuéramos fiel reflejo, anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó. La iglesia tiene una misión y la misión es mostrar las virtudes de Dios, su salvación, su amor, su bondad, su misericordia
para otros, así como un día llegó a nosotros. Hoy es el tiempo para que también como iglesia estemos contándole a otros, hablando de las virtudes, porque algo sí estoy seguro, que si en su vida usted ha aceptado al Señor, ha recibido el llamado de parte de Dios en su vida, usted ha pasado de la luz, de las tinieblas, perdón, a la luz admirable. Y ahora tenemos que anunciarlo, decirle al mundo, decirle a Colombia, decirle a Copacabana, Medellín, Antioquia, Bello, a todo el mundo, a donde Dios nos lleve, a decir que hay un Dios admirable, que sana, que salva, que perdona, que restaura, que tiene un plan maravilloso. Y creo que en este día, como iglesia, debemos recordarlo. No podemos perder de vista eso. Por eso hemos denominado este espacio, esta celebración del día de hoy, este culto, un culto misionero. Precisamente para eso, para recordar y para recibir fuerzas del Señor, para anunciar al mundo su verdad. Quiero que hagamos una oración en esta dirección, en este sentido, presentando este tiempo a Dios, pero aprovechemos y oremos como real sacerdocio que somos. Oremos por nuestra nación. Dios nos ha puesto en Colombia, nos ha llamado aquí, nos ha hecho nacer en Colombia. ¿Para qué? Para que seamos luz y sal. Oremos por nuestra nación, pero también oremos por alguien o algunos grupos que están dentro de la nación y son parte de la nación, pero tienen otra cultura, tienen otro pensamiento. Vamos a orar por las etnias, por los diferentes grupos étnicos que hay en Colombia, que también se están viendo amenazados por este tiempo de pandemia, por el COVID. Oremos para que el Señor sea guardándoles y también oremos para que el mundo entero pueda conocer que hay una esperanza en Cristo, que hay una luz que puede darnos esa esperanza verdadera y esa salvación eterna. Así que le invito a que usted se disponga. Recuerde, estamos en un tiempo de culto, de adoración y de oración. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por un día más que nos permites vivir, Señor. Y aunque estamos en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento, Señor, por causa de esta pandemia, no estamos limitados, Señor, para buscarte, para orar, para clamarte, para adorarte. Por eso, en esta mañana, Señor, en este tiempo, este día, hoy domingo 31 de mayo, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, pero también queremos elevar una súplica, una oración por nuestra nación Colombia y bendecir a Colombia. Señor, oramos para que Colombia entera conozca tu palabra, Señor. Oramos para que Colombia entera, Señor, pueda ser alumbrada con la luz de Cristo. En esta mañana nos unimos como iglesia, todos los que se conectan por este canal, pero también toda la iglesia universal alrededor del mundo, en cada lugar, en cada país donde se invoca tu nombre, Señor. Que pueda ser una iglesia que refleje tu amor, la esperanza, la salvación eterna. Sea sal y seamos luz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y bendecimos a Colombia, Señor, y proclamamos que Colombia, Señor, te pertenece. Tú eres el Señor de Colombia. Inquieta cada día más los corazones. Llévanos a tu verdad cada día, toda la nación, y perdona, Señor, nuestras faltas. Señor, oramos también por los grupos étnicos que hay en Colombia. Oramos, Señor, por esta población indígena, Señor, que también está en el territorio, que también hacen parte de esta preciosa nación, con su cultura, con sus costumbres, Señor, pero que allí también puedan ser alumbrados con la luz de Cristo. Amado Dios, oramos para que tú también les guardes en estos tiempos de pandemia, para que tú también los protejas, Señor, y que les des sabiduría, pero que sobre todo ellos puedan volverse a ti, a la esperanza eterna. Bendecimos a la comunidad allí, Señor, allí en Jardín, Señor. Bendecimos a cada lugar donde se encuentra alguien, un mensajero tuyo, Señor, llevando esperanza, llevando salvación, llevando vida a través de Cristo, Señor. Oramos para que seas tú sosteniendo y que como iglesia podamos ser sensibles en este día y ser conscientes cada día, pero sobre todo ir y hacer la tarea para la cual nos formaste, nos llamaste, para reflejar tu luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, gracias por esta mañana.
Esta celebración, esta reunión, Señor, es para glorificarte y para ser edificado, Señor. Oramos para que seas tú con tu espíritu, tocando cada vida, cada corazón, y que todo, Señor, te glorifique en esta nueva mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Recuerda, no podemos olvidar la misión que el Señor nos dejó. Vamos a tener también un tiempo de adoración. La iglesia también ha sido puesta ¿para qué? Para exaltar alabanza al Señor, para glorificarle. No podemos estar pensando que los externos, los ajenos puedan decir, ay, yo voy a alabar al Señor. No, ese es un llamado para la iglesia. Recuerda, el pueblo cuando se reunía allí alrededor del templo en el Antiguo Testamento, iba con voces de júbilo, con cántico, con alabanza. Su actitud era que reconocer la grandeza del Dios que les había llamado, que les había formado, que les había salvado. Y creo que en esta mañana también debemos estar en ese mismo sentir, en esa misma actitud. Reconozcamos la grandeza de Dios. Así que disponga su vida y oremos para que los cielos sean abiertos en este día. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre
caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si debo estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si
Gracias porque tú nunca nos soltarás. Gracias porque en medio de la dificultad donde estemos, tú siempre estarás allí sosteniéndonos. Te adoramos, Señor. Padre, gracias por tu mano que nos sostiene en estos tiempos, Señor. Gracias porque no nos dejarás, Señor, ni nos desampararás, Señor. Padre, en esta mañana queremos también proclamar alabanza, que tú nos has dado la victoria. Señor, en tu nombre hay victoria. Así que le invito que en esta mañana proclame que en el nombre de Jesús hay victoria. Victoria sobre su vida, sobre su familia, sobre la nación entera. En el nombre de Jesús. Disponga su vida para alabar, adorar al Señor. Hay una canción nueva para que disfrutemos en este tiempo. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos
Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es por nosotros. Él es quien nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos pueden aplaudir su nombre? Porque Él es quien nos da la victoria. Su nombre es poderoso. Recuerda que lo estudiamos, los nombres del Señor. Pero en el nombre de Jesús se cae todo aquello que quiera ser adverso a nuestras vidas. Dios tiene un plan y Cristo es el que nos lleva a ejecutar ese plan día a día. Dios es por nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno poder tener un tiempo también para cantar, para proclamarlo, para creerlo, hermano. Yo no sé cómo está usted en su casa. Yo no sé cómo está usted esta semana, cerrando el balance de este mes, de estos meses, ya casi 2 meses y medio en medio de confinamiento. Pero de todas maneras, mi hermano, recuerda, somos el pueblo de Cristo y en su nombre nos levantamos en este día. Así que proclámelo con sus labios y créalo. Y también entendamos que Él es nuestro buen pastor y no nos dejará. Qué bendición poder adorar a Dios en esta mañana. Y así como tenemos un tiempo para adorarle, para alabarle, qué bueno también que en este espacio, en estas celebraciones, vamos a tener un espacio para la palabra del Señor. Recuerda, hoy es culto misionero. Hoy estamos hablando de las misiones y hay un invitado, nos acompaña en esta mañana, un invitado muy especial, muy conocido también quizás por los hermanos de Chalón, también por la iglesia Lluvia de Bendiciones. Él es el pastor David. El pastor David, y también él va a estar más adelantico con su esposa Manuela acompañándonos. Así que le doy la bienvenida en este tiempo, pastor David, que nos va a compartir de la palabra del Señor y nos va a hablar un poquito más acerca de la misión que el Señor nos ha dejado. Pastor David, ¿ya estará por aquí? Sí, buenos días, pastor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? Bien, pastor David, bienvenido aquí a esta celebración, a este culto misionero del Centro Misionero Shalom. Ya en estos momentos le doy el paso para que usted sea compartiéndonos en este tiempo el mensaje. Gracias una vez más, Dios lo bendiga y luego de su mensaje estaremos ahí compartiendo ya familia. Muchas gracias, pastor. Saludos a toda la familia. Creo que ha sido una gran oportunidad para nosotros poder traer la palabra del Señor. Es un privilegio poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y como decía el pastor Freddy, pues vamos a entrar en la palabra, que es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Siempre que venimos con un corazón abierto y dispuesto, Él va a hablarnos, Él va a animarnos, nos va a consolar con su palabra. Y también Él nos va a desafiar a tomar nuevos desafíos, a tomar decisiones para poder glorificarle como Él se merece. Y bueno, siendo un culto misionero, pues la palabra de Dios siempre va a hablar acerca de lo que es importante para nosotros como iglesia, que es obedecer lo que Él quiere que hagamos. Qué bueno, hermanos y hermanas que están ahí conectados, que podamos juntos aprender algo nuevo, o al menos que Jesús y que el Espíritu Santo nos recuerde algo en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ministre, vamos a pedirle que tome control de su palabra, que nos ayude a saber cómo alinearnos con Él en estos tiempos en los cuales son atípicos, pero que Él está a control. Lo que tenemos que reconocer siempre es que Él tiene el control de todas las situaciones. Así que les invito a que oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por este lindo día, Señor, que has creado para nosotros. Una vez más te agradecemos por ser nuestro Dios, por ser nuestro papá. Gracias, Dios, porque podemos venir delante de ti diciéndote, Señor, que estamos agradecidos por la salvación, agradecidos por Jesucristo, quien vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Pero también agradecidos, Señor, por tu provisión, Señor, por tu fidelidad y porque nos has llamado, Señor, con el propósito, Señor, a servirte. Así que en esta mañana entregamos este tiempo de lectura, Señor, de estudio de tu palabra para que tu Espíritu Santo nos ministre. Guíanos, Dios. Utiliza mis palabras, Señor, que sea un mensaje sencillo, pero que sea un mensaje, Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, para que todos podamos aprender, mi Dios, y podamos alinearnos contigo en tu voluntad.
Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, quiero que vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, hay una historia bien bonita donde digamos que comienza una gran promesa, no solamente para un hombre o para una familia, sino para toda una raza y en este caso para todo el mundo. Y cuando hablamos de individuos o cuando hablamos de familias, entonces nos identificamos. Nosotros como trabajadores transculturales podemos decir que nos identificamos cuando el Señor está interesado no solamente en ti como individuo, pero está interesado también en ti como parte de una familia o parte de una comunidad. Y vamos a ver en el capítulo 12 de Génesis una historia que nos va a ayudar a poder entender qué es el proyecto o cuál es el proyecto de Dios desde el principio para todos y cada uno de nosotros. Génesis, capítulo 12, podemos comenzar con el versículo del 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así. Aquí lo tienen, bueno, ahí, si tienen sus Biblias, si no, ahí en la pantalla podemos leerlo desde ahí. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Esta es la versión de el lenguaje actual, pero en la Reina Valera vamos a leerlo como dice la Reina Valera. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un precioso pasaje que se encuentra en las Escrituras con el propósito de darnos a entender cuál ha sido el proyecto de Dios desde el principio. Dios siempre ha tenido un plan perfecto para ti, para mí, para toda la humanidad. Y de repente cuando el hombre ha pecado, cuando el hombre se ha desviado de su voluntad, entonces Dios sigue su proyecto y empieza a mirar cómo seguirnos bendiciendo. Aquí, si ustedes se recuerdan lo que ha pasado en Génesis acerca de la desobediencia del hombre y lo que pasó con el diluvio, y viene el hombre a apartarse de Dios, pero en medio de todo el proceso, Dios encuentra que hay un hombre llamado Abraham. Y viene Abraham y Abraham halla gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando llega a este pasaje, entonces el primer versículo, miren lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el proyecto que Dios tiene para ti, para mí y para toda la humanidad, es que Él quiere que nosotros seamos canales de bendición, que nosotros seamos agentes de cambio en la sociedad. Por eso, tal vez si le tuviera que poner un título a este mensaje de hoy, hay 3 cosas que Dios quiere de ti y de mí. Hoy, 31 de mayo, hay 3 cosas que Dios quiere de ti y de mí. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Comencemos entonces. Mire lo que dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que está diciendo Dios a Abraham, le está diciendo acerca de que él tenía que salir de donde estaba. Tenía que dejar a su tierra, tenía que dejar a su parentela. Si leemos los 3 versículos, habla acerca de que va a ser famoso, va a ser bendición, que los que lo bendigan, entonces él los va a bendecir, y quien los maldiga, pues él los va a maldecir. Y hay promesas muy bonitas, pero comienza con el versículo 1, donde dice, deja tu tierra y deja tu parentela. La primera cosa que Dios desea de nosotros, para que nos alineemos con Él y para que seamos agentes de cambio, se trata es de dejar, de abandonar,
O sea, lo podemos resumir en renunciar. Algo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que renunciemos. ¿A qué cosas? A lo que nos estorbe para hacer su voluntad. Desde que conocí al Señor, recuerdo que he tenido que hacer muchas renuncias y yo creo que te identificas conmigo. ¿Por qué? Porque desde que aceptamos a Jesús en el corazón, hemos tenido que abandonar muchas cosas de nuestra vida, nuestro pasado, cosas que no eran saludables para crecer en una relación íntima con el Señor. Entonces, en este aspecto, Dios quiere que renunciemos. Abraham se encontraba en un lugar con riquezas o con su familia, con algunos bienes, y el Señor quería hacer un proyecto con él. Te voy a llevar a un lugar donde va a fluir leche y miel, un lugar donde tú y tu familia van a ser bendecidos, pero que a través de ti también mucha gente va a ser bendecida. Pero, Abraham, tienes que renunciar, tienes que irte de tu tierra, tienes que irte de tu parentela. Si quieres ir a la tierra donde fluye leche y miel, tienes que abandonar esta tierra donde estás. Entonces, lo que está diciendo Dios es, todo comienza con renunciar. Como les digo, en mi vida cristiana he tenido que renunciar a muchas cosas, personas, hábitos, costumbres, relaciones de amistad, pecados en mi vida. Y cuando el Señor empezó a tocar nuestro corazón para que fuéramos a otra parte del mundo, tuvimos también que hacer eso, tuvimos que renunciar. Tuvimos que dejar nuestra familia extendida aquí. Tuvimos que dejar las comodidades que teníamos en Colombia. Teníamos que renunciar a la comida colombiana, que es bien sabrosa. Cosas pequeñas o cosas inmensamente grandes. Hay algo que Dios quiere de ti, es que renuncies a lo que te estorbe para hacer la voluntad de Dios. Hagamos una pausa. Pregúntate, como persona, como cristiano, como individuo, ¿qué me está estorbando ser alguien que Dios quiere que yo sea? ¿Qué me está estorbando que yo pueda cumplir con el propósito de Dios en mi vida? Y cuando lo identifiques, entonces di, Señor, ayúdame a renunciar. Señor, yo quiero entregarlo a ti. Yo quiero ponerlo en la cruz. Ya no quiero más de eso, porque eso me va a estorbar. Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Se quedaba con sus bienes, con su familia, con su parentela donde estaba? ¿O él obedecía? Y allí era donde tenía una gran decisión para tomar. Hermanos y hermanas, todos los días tenemos decisiones para tomar. Y en este día Dios te está diciendo, hija, renuncia. Hijo, renuncia a eso que te está estorbando para que yo derrame mi bendición sobre ti. Entonces, lo primero que Dios desea hoy de nosotros es que renunciemos a todo aquello que estorba que podamos crecer en relación con Él y que podamos ser agentes de cambio para la comunidad, para nuestra ciudad, para nuestra nación o para el mundo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, miren lo que sigue diciendo el versículo 1. Lo voy a volver a leer desde el principio. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, renuncia. Pero miren lo que sigue diciendo. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si pueden notar allí, lo resalté en azul cuando dice de renunciar. Jehová había dicho a Abraham, vete, ya hablamos de la renuncia. Pero lo segundo que le dice es a la tierra que te mostraré. Hermanos y hermanas, una cosa es renunciar. Una cosa es dejar de hacer lo malo. Pero otra cosa que el Señor nos está pidiendo es que vamos a la tierra donde Él nos envía. Abraham le dijo, Abraham, vete a tu tierra y tu parentela, déjala, pero vete al lugar que te mostraré. Hay dos cosas bien diferentes. Renuncia a lo que tienes y vete al lugar que yo te muestro. Habemos cristianos, o hay algunos momentos en nuestras vidas que renunciamos al licor, a la drogadicción, a las mentiras, a ciertas cosas que son dañinas, pero nos quedamos ahí y pensamos que el renunciar a lo malo es suficiente. Y el Señor dice, no es suficiente si tú quieres alinearte conmigo, si tú quieres ser bendición, si tú quieres ser agente de cambio para otras personas y para tu familia. O sea que renunciar es la primera parte, pero la segunda parte es obediencia, porque le dice,
vete al lugar que te mostraré. Ni siquiera le dice qué lugar es. Le dice, un lugar que te mostraré. Avanza, Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus comodidades y avanza donde yo te voy a decir que vas a llegar. Y Abraham, como les dije, tenía una decisión que tomar. Hermanos, Abraham estaba siendo enviado al desierto. Abraham estaba siendo enviado a un lugar donde no conocía. Para que Abraham pudiese obedecer a Dios, ¿qué necesitaba Abraham? ¿Qué era lo necesario para su vida para obedecer a Dios? Lo que podemos decir para obedecer a Dios es obediencia. Abraham necesitaba obediencia, pero para obedecer a Dios necesitaba fe. ¿Por qué fe? Porque se iba a ir a un lugar desconocido, un lugar que él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, un lugar donde podía haber peligros, escasez, calor, hambruna, no sabemos, pero Abraham debía confiar completamente en Dios para poder obedecerlo. Hermanos, si usted y yo queremos obedecer a Dios, si usted y yo queremos guardar los mandamientos, si usted y yo queremos ir a otras naciones a poder predicar el evangelio, a poder hacer algo a otra parte donde Dios nos guíe, necesitamos fe. Porque Dios se mueve no con la lógica, sino con la fe. En Hebreos dice que, que la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Es más, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú y yo necesitamos de fe. Cuando el Señor nos estaba mostrando el camino para que saliéramos de aquí de Colombia, pasamos por esa situación, obedecer. Recuerdo que siempre se nos dijo que para ir a otro país íbamos a tener un choque cultural, íbamos a tener que aprender otro lenguaje, que las costumbres de allá iban a ser diferentes, que las leyes también iban a ser muy diferentes y que no iba a ser tan fácil el vivir en otro lugar, a un lugar donde Dios estaba poniendo en nuestro corazón que fuéramos a vivir. Pero cuando nos decían todo eso, nos decían, ustedes tienen que prepararse. Vaya, prepárense en el lenguaje, en minimizar el choque transcultural. Y hubo un lugar aquí en Colombia que es Armenia, y allí había un centro de entrenamiento transcultural. Y allí nos fuimos a vivir, de Medellín nos fuimos a vivir allí, pero una cosa era que no teníamos trabajo, teníamos que renunciar a nuestros empleos, teníamos que renunciar a la comodidad aquí en Medellín y teníamos que ir a vivir allá para poder vivir por un año y estudiar y capacitarnos. Y ahí estaba la decisión, ¿nos vamos o nos quedamos? Y tuvimos que pensar, bueno, no tenemos el dinero, bueno, no tenemos los recursos, pero el Señor nos dijo, vayan que yo voy a proveer. Hermanos, dicho y hecho. Nos fuimos para allá y tenemos muchos testimonios para contar acerca de lo bendecido que fuimos al tomar la decisión correcta. Pero se trató de ¿qué? De fe. Llegamos a Armenia y en la primera reunión de pastores que estuvimos allá, yo recuerdo que nos presentaron como personas que íbamos a estar viajando muy pronto a otro país. Y recuerdo que uno de los pastores se acercó a nosotros después de la celebración y él dijo, tengo en mi corazón que debo darles algo. Y en esa semana le habían dado a él primicias, le habían dado a él unos regalos, mercados, y él tenía en su casa un montón de comida de mercado. Nos llevó para su casa y nos dijo, yo siento en mi corazón que debo darles esto. Hermanos, nos dio un montón de mercado que realmente era muchísimo. Mi esposa decía, nunca en mi vida había tenido 3 o 4 tarros de champú. Era panela, pero no libras, era casi que por paca, lo mismo el arroz, el aceite. Era tanto lo que nos había dado este pastor que lo tuvimos que compartir con otras familias. Cuando yo te digo acerca de tener fe, es poder confiar no en la lógica, sino confiar en el Dios de la fe, aquel Dios que no se le escapa nada y que sabe nuestro futuro. Y al llegar allí, ese fue el recibimiento. La primera semana, Dios nos dijo, tranquilos, que yo estoy en control. Se necesita fe para obedecer a Dios. Hermanos, hoy estamos en una situación atípica, en cuarentena, ya llevamos algunos meses, y en nuestra razón y en nuestra lógica pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué esa situación? ¿Cuándo puedo salir? ¿Y qué tal mi trabajo?
Y empezamos a hacernos unos cuestionamientos, unas preguntas que son válidas, pero que no deben minimizar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que Él es nuestro Padre y que si Él cuida a unos pajaritos, dice Mateo, que si Él cuida a las aves, siendo menos que nosotros, que si Él cuida a las flores y las viste, siendo solamente creación y ya, Él dice, ¿cómo no les voy a suplir a ustedes que son mis hijos? Las aves, las flores, son creación mía y yo las cuido y les doy y les protejo y las abrigo. Pero ustedes como mis hijos, mucho más. Y Jesús dice, descansen en esas promesas, que su Padre tiene cuidado de ustedes. Hermanos y hermanas, recordemos que es necesario para obedecer tener fe. Entonces ya tenemos dos cositas. La primera dice renunciar, vete, deja. Lo segundo dice al lugar que te mostraré, tener fe. Aquí le voy a mostrar una fotico de una gallina. Tal vez han escuchado el cuento de la gallina de los huevos de oro, pero esta es la gallina de los huevos, podemos decir, misioneros. Hay unos misioneros en la selva, unos misioneros que están allá trabajando hace años, y me mandaron esa foto diciéndome, hermano John Mario, mire, le compartimos este testimonio, felices diciendo esto. Y yo les decía, ¿qué tiene que ver esa gallina? Y dice, desde que comenzó la cuarentena, esta gallina, que es de la vecina, está viniendo a nuestra sala y pone un huevo diario. Lo que hicimos nosotros desde el principio, fuimos a la señora y le dijimos a la señora vecina, mire, esta gallina se está entrando a nuestra casa y está poniendo un huevo. Y la señora se sonrió y le dijo, no importa, tranquilo, los huevos que ella ponga ya, cómanselo, no importa. Pero le dijo, pero qué tan extraño, vecino. Y le dijo, ¿por qué? Y dice, porque es que esta gallina solamente siempre pone 2 huevos a la semana. Y usted me está diciendo que está poniendo 2 huevos, un huevo diario. Y el misionero le decía, sí, allá los tengo. Esta señora, aparte de que esta gallina le sigue poniendo un huevo diario en la sala de su casa, esta señora le está trayendo semanalmente una canasta de huevos para ellos. Hermanos, quiero ilustrar esto. ¿Por qué? Porque el misionero emocionado diciéndome, Dios con esta ilustración me está demostrando de qué, que Él va a cuidar de nosotros. Que así como lo hizo con Elías con los cuervos, que así como lo ha hecho con tantos hombres de Dios, Él lo sigue haciendo. Y si tiene que utilizar a una gallina, a un cuervo, o si tiene que utilizar a quien sea que utiliza, Él lo va a hacer. Pero no nos podemos olvidar, mis hermanos, que somos hijos de Dios. Está bien poner alguna confianza en el gobierno. Está bien poder decir, bueno, aquí me ayudan, allí me hacen esto y lo otro, recibo. Pero nuestra confianza y nuestra salud mental tiene que proveer de Dios y de nuestra fe en Él. Que las promesas que Él nos ha dado, Él las cumple. Y Él lo ha dicho claramente. Si somos sus hijos, Él va a proveer. Si somos sus hijos, Él va a abrir las puertas. Si somos tus hijos, Él te va a dar empleo. Si somos tus hijos, entonces Él va a hacer cosas sobrenaturales hoy en tu vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí, 3 cosas que Dios quiere de ti en esta mañana es que renuncies a lo que estorbe para que tu relación con Él crezca, para que puedas ser un agente de cambio. Lo segundo es que Dios quiere que obedezcas. Hermanos, todos los días Dios nos dice que debemos dejar de hacer. Todos los días Dios nos llama la atención. ¡Ey, cuidado con esa murmuración! ¡Ey, no mientas más! Oye, haz esto, deja de hacer lo otro. Usted sabe a qué me refiero, mi hermano. Porque el Espíritu Santo todos los días está hablándonos acerca de aquellas cosas que no edifican. Creo que es bueno hablar acerca de las redes sociales ahora. Ahora es una gran bendición porque nos podemos comunicar. Estamos usando las redes sociales con el propósito de compartir la palabra del Señor, de podernos comunicar y alabar todos juntos, mientras los templos ahora no se pueden abrir. Pero las redes sociales también pueden ser usadas de una forma no adecuada. ¡Cuidado! Porque todo lo que tenemos a nuestra disposición lo podemos usar bien o lo podemos usar no tan bien. Lo mismo en nuestra vida, en muchas áreas, amistades, costumbres, hábitos, situaciones en nuestra vida que nos hagan daño,
renunciar y avanzar en la obediencia hacia Dios para poder ser agentes de cambio. Ya les dije 2 cositas que Dios quiere de nosotros esta mañana. Renuncia, obediencia. Pero ¿qué más dice el pasaje? Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, si podemos notar es que Abraham, en lo segundo que quiere, en lo tercero que quiere de ti y de mí esta mañana es que seamos bendición. Primero, renuncia. Segundo, obediencia. Y tercero es que seas bendición. Algunas veces nos enfocamos en hacer. Y es parte de nuestro testimonio. Cuando tenemos un testimonio, una relación con Dios íntima, estrecha, bien bonita, los frutos se van a ver. ¿Cómo? Haciendo cosas. Pero en orden. Primero es mi relación con Dios. Primero es ser hijo de Dios. Primero es ser un buen cristiano. Primero es ser un buen papá. Primero es ser una buena esposa, un buen esposo. El Señor está más interesado en que seamos y después a que hagamos. Y le dice a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación bendecida, y dice, y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Hermanos, hoy día en todo el mundo se conoce el nombre de Abraham. Muchas naciones hemos sido bendecidos por medio de ¿quién? De este hombre de la fe, el patriarca de la fe. O sea que se ha cumplido hasta ahora lo que Dios le prometió a Abraham. Hermanos, se cumplirá, se ha venido cumpliendo, pero se seguirá cumpliendo lo que Dios te ha prometido a ti y lo que me ha prometido a mí. Cuando Dios tiene un proyecto contigo y conmigo, nada lo para. Cuando Dios tiene un proyecto con nuestra iglesia, con la iglesia, nada lo va a parar. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, ni siquiera el COVID-19, ninguna pandemia, ninguna situación va a poder parar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Inclusive, Él utiliza esas cosas no tan buenas para hacer su obra en nosotros. O si no, para la muestra un botón. Estamos como familias, grupitos de familia en cada casa. Volvimos como a Hechos de los Apóstoles, que se reunían en sus casas y adoraban al Señor. Hay muchas familias en estos momentos que están pasando más tiempo juntos, están orando, están teniendo comunión con sus hijos y están haciendo cosas que no harían si estuviera el templo abierto. No estoy diciendo que bueno que lo cerraron, no. Estoy diciendo que Dios utiliza todo para su honra y para su gloria. Pero Él no va a parar su proyecto, el proyecto que tiene para ti y el proyecto que tiene para mí. Lo primero que Dios quiere que tengas en cuenta es renuncia a lo que te estorbe para hacer la voluntad de Dios. Lo segundo es que obedezcas en fe para que puedas gozar de sus bendiciones. Y lo tercero es que seas bendición. Hermanos, hermanas, Dios no solo quiere bendecirte para que puedas decir, ¡ay, Dios es bueno, gloria a Dios! Como el misionero con la gallinita. Todos los días recibe un huevo. Pero Él lo quiere compartir con otros. ¡Hey, miren el milagro! El Señor está haciendo esto. Hasta las gallinas vienen a nuestra sala. Porque lo que Dios quiere que hagamos, que sus benevolencias, que todo lo que Él nos da, que lo podamos compartir con otros. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros debemos en estos momentos bendecir a la naturaleza, empezar a saber de que en nosotros hay respuesta a lo que Dios quiere hacer en nuestro contexto. Somos nosotros los que debemos dar esperanza a los no cristianos, a los no creyentes. Somos nosotros los que debemos compartir, así sea una libra de arroz, con el vecino si no tiene que comer. Somos nosotros los que vamos a orar por el enfermo y decirle, Dios está aquí para sanarte. Somos nosotros los que debemos ser bendición a aquellas personas que lo necesitan. Y podemos mirar a Abraham y podemos decir, no, es que Abraham tenía mucho dinero, tenía muchos bienes y por eso era que iba a ser bendición. Hay una historia en Primera de Reyes 17, así para nombrarla solamente, que habla que Elías había predicho una sequía y después estaba en un estanque, se secó y Dios le dice, ve que te voy a poner a una viuda para que te sustente.
Y cuando él va caminando, ve a una viuda que estaba recogiendo leña. Y mire, yo bien rápido le leo. Dice, y yendo ella para traerse, dice, y entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso, en un vaso para que yo beba. Y la señora iba a traerse. Le dijo, mire, no solamente agua, sino que también tráeme algo de comer. Y la señora le respondió así, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y ahora este hombre de Dios viene y le dice, dame de comer, dame de beber. Y él dice, no tengo sino esto, y ahí termina todo y nos vamos a morir. Parecido a lo que estamos pasando. Escasez, dificultades, pero esta mujer le declaró lo que tenía y el hombre de Dios le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y al último le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué traigo esta colación? El Señor nos pide lo mismo, tanto aquellos que tienen bienes o que son posiblemente un poco ricos, pero también aquellos que están en escasez. Porque el principio que Dios quiere que tengamos en cuenta es, para hacer bendición es de lo que tengamos. Tenemos que ser bendición, no importa nuestra condición. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes, sea poquito. Todo lo quiere Dios para sí. Y ahí es donde tenemos que darle la prioridad al Señor. Hermano, hermana, usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Y lo que podemos hacer, en vez de quejarnos y en vez de mirar lo malo de la situación, podemos mirar a Dios como nuestro Padre y decirle, Señor, tú me sustentas. Y con lo que tú me sustentes, voy a ayudar a otros. Porque tú me has llamado ¿a qué? A hacer bendición. Para terminar, 3 cosas que Dios ha querido o que quiere de ti en esta mañana. ¿Y qué quiere de mí en esta mañana? Lo primero es renuncia. Lo segundo es obediencia. Y lo tercero es que seas bendición, que seamos bendición. Todo está listo para que eso se dé. Solamente tenemos que tener fe de que Él nos puede ayudar. ¿Qué tal si oramos? Y al orar, ¿qué tal si le decimos al Señor, ayúdame a dar esos 3 pasos y que el Señor nos bendiga en esta mañana? Y ya luego de la oración vamos a tener una pequeña charlita más, pero vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos toque. Si tienes algo por qué renunciar, ese es el momento. Si tienes algo que llevar a la cruz, dile al Señor, Señor, yo ya no quiero ser igual. Quiero mejorar mi relación contigo. Y mira, ¿qué áreas tienes que mostrarle al Señor para renunciar? Si el Señor viene diciéndote algo específico en lo cual necesitas obediencia, es el día, es el momento y para decirle, Señor, yo quiero obedecerte, ayúdame. Es difícil obedecer, es difícil tomar el primer paso, pero quiero hacerlo en tu nombre. Y que le podamos decir al Señor, Señor, de lo que tú me has dado, de lo que tengo, sea mucho o poco, Señor, ayúdame a hacer bendición. Cierra tus ojos. Y si estás ahí con tu familia, pues, tomarle la mano. Pueden abrazarse. Yo llamo a mi esposa. Como familias, como parejas, si están con amigos, júntense y piensen en que Dios quiere que seamos bendición. Pero comienza con tener un cambio. Entonces, oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, cuando hablamos de culto misionero, cuando hablamos de las misiones, Señor, hay un reto grande para llevar a cabo, Señor, pero esos retos, mi Dios, comienzan en eso, en renuncia. Comienzan, Señor, en obediencia y que podamos ser bendición. Gracias, Señor, porque todos como cuerpo de Cristo hacemos parte de la gran comisión. Todos podemos aportar para que eso se lleve a cabo. ¿Cómo? Todos tenemos que renunciar. Sean los que dan, sean los que envían, sean los que van, deben renunciar. Porque para dar yo tengo que renunciar a comprarme una camiseta, una Coca-Cola o ciertas cosas
para poder dar a la obra. Los que van, Señor, porque se van a encontrar con dificultades y choques y tienen que renunciar. Pero también, Padre Santo, aquellos que oramos por los que fueron, Señor, a predicar la palabra del Señor, tenemos que renunciar a ver una película, a estar cómodos en nuestra casa, a un paseo para poder ayunar, orar y diferentes cosas. A todos nos corresponde renunciar, obedecer y ser bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toca los corazones de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, y háblales en estos momentos a su espíritu, a su mente. ¿Qué cosas están estorbándoles para que haya una relación perfecta contigo, una relación íntima de padre e hijo, padre e hija, de Dios que nos quiere y que nos ama? Señor, ayúdanos a renunciar, Padre Santo. Danos la valentía de renunciar a aquello que nos hace daño. Danos, Señor, la valentía de obedecerte, Señor, sabiendo, mi Dios, que vamos a ser bendecidos por eso. Y ayúdanos, Señor, a que recordemos que es amarte a ti y amar al prójimo. Y en el amar al prójimo es bendecirlo, Señor. Ser bendición para otros. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por esta mañana y por este tiempo que nos permitiste compartir tu palabra. Gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mientras esperamos que el pastor Freddy nos indique ahora qué sigue, vamos a recordar una cosa, y es que obedecer al Señor vale la pena. Hermanos, cuando hablamos de obedecer al Señor es porque Él es digno. Él es digno que le obedezcamos. Él es digno de que renunciemos a todo aquello que nos estorba. Él es digno que podamos servirle. Él es digno que le entreguemos nuestros hijos. Él es digno que podamos ir al lugar donde Él quiera que vamos a poder ser bendición. Bueno, ¿verdad, Pastor Freddy? Gracias, Pastor David y su esposa Manuela. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí con ustedes en esta mañana. Qué bueno, qué gusto verles. También nos alegra tenerles. Gracias, Pastor, también por ese mensaje que necesitamos aprender a renunciar, a entender que Dios tiene un plan, pero que muchas veces nos requiere esa renuncia y esa obediencia en fe. Muy interesante. ¿Para qué? Para hacer bendición. De eso se trata la misión del Señor. Ya hemos sido bendecidos, ahora vamos a hacer ¿qué? Bendición a otros. Y creo que ustedes han sido un buen modelo en ese ejemplo de llevar bendición a otros lados, a otros lugares, de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios les ha provisto. Y bueno, con el equipo de misiones de aquí de la iglesia, quisimos establecer, ellos nos han dado unas preguntas de pronto para que ustedes nos comenten un poquito más de esa experiencia, de esa oportunidad que ustedes han tenido de ir y poder llevar de lo que Dios les ha dado y poder ser bendecidos también. Bueno, queremos también pues saludarles como congregación, nos alegra verles y bueno, gracias por aceptar esa invitación. La primera pregunta que el equipo plantea ahí es, ¿cómo fue que ustedes llegaron hasta el otro lado del mundo? Sí, es verdad. Fuimos al otro lado del mundo, estuvimos en el norte de Asia y todo comenzó como un proceso. Pensando en la historia de Abraham, comenzó así, comenzó en el corazón de Dios, porque en su proyecto él tenía que nosotros pudiésemos ir allí a estudiar, a capacitarnos, pero a vivir una vida en la cual pudiésemos ser de bendición para aquella comunidad. Entonces comenzó con un proyecto que poco a poco se fue dando, un proyecto de familia. Algo que no queremos resaltar es eso, y es que recordemos que así como el Señor es un Dios de individuos, también es un Dios de parejas, un Dios de familias. Y ahí es donde tiene que actuar nuestra fe, de que el Señor lo que quiera hacer con nosotros, lo va a hacer con 1, con 2 o con 10, si llegado el caso. No importa la edad, no importa el género, todos somos aptos para poder hacer la obra. Entonces comenzó con un proyecto diciendo, bueno, queremos ir allá al norte de Asia, queremos establecernos allí, queremos vivir una vida agradable al Señor
y que podamos hacer un trabajo social, un trabajo donde podamos, desde lo que conocemos y lo que hemos vivido, demostrar de que vale la pena vivir una vida diferente, especialmente como creyentes en el Señor. No sé si tiene algo para aportar, mi amor. Y como mi esposo comentaba, implicó de renuncia porque tuvimos que renunciar a nuestros empleos. Yo en ese entonces trabajaba acá con la alcaldía de Medellín y era un buen empleo, servíamos en nuestra iglesia, estábamos dando frutos. Sin embargo, sabíamos que teníamos el llamado de ir al otro lado del mundo. Empezamos a hacer lo que nos correspondía y eso correspondía a renunciar a nuestra vida acá en Medellín, a nuestros empleos, a servir, todo y trasladarnos a otra ciudad para comenzar con el proceso de capacitación. Entonces ahí vemos cómo la renuncia y cómo la obediencia fueron parte de nuestro llamado también para iniciar en el proceso de capacitación. Más o menos fueron 2 años y ya después fuimos al otro lugar a llevar las buenas nuevas. Pastor, para añadir una cosita y es, el Señor puso eso en nuestro corazón, pero por dos lados. Uno, para bendecirnos a nosotros, pero otro es porque había una necesidad ya que posiblemente podíamos suplir. Entonces, ahí está cómo Dios trabaja. En Abraham también fue así, bendecirlo a él, pero él tenía un proyecto de bendecir a todas las naciones. Entonces, yo cuando era adolescente, que fue más o menos, y después de la juventud, que fue que empecé a conocer del Señor, siempre me llamaba mucho la atención los extranjeros, las culturas indígenas, atenderlos, saber cómo eran sus costumbres. Yo siempre tenía el deseo de ir a visitar una tribu indígena o visitar otro país, estudiar inglés, estaba en ese deseo. Y cuando me convierto al cristianismo, llego a la iglesia, veo que hay un área donde se puede servir y donde implicaba eso, compartir con otras culturas, aprender otros idiomas. Yo dije, wow, eso es lo que mi corazón siempre ha anhelado. Y a través de él, fue de la iglesia y de este ministerio que el Señor cumplió ese deseo que había puesto en mí, aún antes de ser cristiana, que yo no sabía cómo poder hacerlo realidad. Pensaba que si yo trabajaba y ganaba mucho dinero iba a poder viajar y poder visitar diferentes países, pero Dios tenía otros planes mejores que los míos. Sí, bueno, muy interesante porque ahí se aplica el tema de la renuncia y veo que en algún momento tuvieron que renunciar a ciertas cosas que venían haciendo para adaptar, para agarrar, si podemos decir, el proyecto que Dios tenía, que Dios había puesto en el corazón. Bueno, hay otra pregunta aquí que el equipo había planteado y es cómo afectó esta decisión a toda su familia. ¿Cómo fue ese asunto familiar? ¿Cómo llegó a afectarles y cómo lo pudieron resolver? Porque allí lo que vemos es un proyecto de familia muy interesante. sí, pastor, siempre van a haber afectaciones en lo, digamos así, negativo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es alejarnos de la otra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, pensar en que nuestros niños van a estar lejos de sus abuelos, sus tíos. Entonces, creo que afecta en gran manera el hecho de irse la parentela, pero también afecta el hecho de que vamos a estar en otro clima, comiendo otras comidas y entrando en una cultura donde es muy diferente a la nuestra, donde vamos a empezar como si fuéramos niños, bebés, no podemos hablar porque no entienden lo que decimos. Y si ellos nos hablan, estamos como que, al menos aquí podíamos, ella trabajaba como contadora en la alcaldía de Medellín, allá, pastor, no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque no teníamos el idioma, entonces afectó en muchos aspectos, pero lo bonito es eso, lo bonito es que el Señor, como fue primero que nosotros, Él ya sabía todo lo que íbamos a vivir allí, y entonces hubo una buena preparación en que supimos con muchos consejeros antes de irnos que para ir a un país teníamos que adaptarnos transculturalmente. Entonces, creemos que el primer año fue eso, aprender el idioma, fortalecer nuestros lazos de pareja y de familia con nuestros hijos, ayudarles a ellos a entablar una situación bien diferente siendo niños. Entonces, creo que afectó en muchos aspectos, pero eso que pensábamos que iba a ser para mal, porque, ay, no entiendo, ay, la comida, ay, el picante, ay, el clima, empezó a tornarse para bien, porque ahora si nos dice, aguantamos más el frío, ya sabemos 3 idiomas, nuestros niños han crecido impresionante y lo que se ha hecho allá ha sido mucho. Entonces creo que se afectó al principio de una forma como negativa, pero él lo fue tornando de una forma positiva. ¿Algunos ejemplos, algo que más quieras decir? Nosotros antes de irnos
como mi esposo decía, pedíamos consejos de otros compañeros también que ya habían salido a trabajar en otros países, que tenían familia, cómo había sido. Entonces nos gustaba escuchar, pedir y escuchar consejos y de tratar de llevarlos a cabo. Si pueden ver ahí hay una fotografía, esta es nuestra niña y este es nuestro hijo, nuestro niño. Ellos, sobre todo la niña es bien diferente por motivo de su cabello. Entonces algo que iba a ser para ella de pronto negativo era que por tener el cabello crespo, todo el mundo la iba a estar mirando, arrimándosele, tocándole el cabello. Entonces desde acá empezamos un proceso de preparación para que ella misma aceptara su cabello, amara como Dios la había creado, le gustara su cabello. Entonces empezamos a decirle que era diferente, que era muy lindo, que se le iban a acercar, pero era porque les gustaba su cabello y querían tenerlo así. Entonces que se lo iban a acercar era para admirárselo. Y empezamos con todo ese proceso aún desde aquí, mirábamos fotos de los niños de allá, que las diferencias en los ojos, todo, en el color de la piel. Al llegar allá, la actitud de ella fue bien, bien especial, porque ella sonreía, se dejaba tomar fotos, se lo dejaba tocar. Incluso ella decía, nos decía, mira, si yo me dejo tocar el cabello, entonces los locales van a querer acercarse a mí, me van a tocar el cabello y entonces de esa forma nosotros vamos a poder hacer amigo de ellos, invitarlos a nuestra casa y luego vamos a poder compartirle las historias de Jesús. Entonces ella sabía a que también era el llamado para ella y que ella también podía ser parte de esta gran tarea. Esa foto es genial porque ese día era una noche y todos esos niños se arrimaron a querer tocar el cabello y ella con una actitud muy bonita. Entonces yo creo, Pastor, que nos afectó para bien en muchos aspectos donde inclusive ahorita con la cuarentena podemos decir que hemos aprendido muchas cosas de allá que nos han ayudado en el aspecto acá. Entonces Dios utiliza todo para bien. Qué bonito, qué interesante toda esta preparación previa, ¿no? Frente a lo que tenían que enfrentarse a esos cambios, pero de antemano se iba como preparando el corazón, preparando también, conociendo un poquito más de cómo es la vivencia allá, para que en el momento que ustedes estuvieran allí, pues no fuera a ser tan traumático, pero sí hay muchos cambios. Qué bonito ver toda la familia involucrada, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que el equipo de misiones nos plantea y dice, bueno, ¿quiénes respaldaron ese paso? ¿Cierto? ¿Quiénes respaldaron ese proyecto, esta decisión? ¿Cómo ha sido ese soporte, ese acompañamiento en el respaldo? ¿Quieres empezar? En todos los sentidos. Bueno, cuando nosotros teníamos nuestro llamado, nuestro sentir, nuestro deseo de ir, entonces lo comentamos con nuestras familias, les compartimos el sentir. Ellos estaban, había muchos sentimientos encontrados, alegres de poder saber de que queríamos servirle al Señor, pero también estaban como ese sentimiento de, bueno, y entonces ustedes se van, por mi parte, nuestros hijos son los únicos nietos, entonces decían, y la familia, y entonces ustedes con qué se van a sostener, quién les va a dar el sustento y la provisión, entonces estaban también como un poco preocupados en ese aspecto. Luego ya de haberlo compartido con ellos, lo compartimos con nuestros líderes, con nuestros pastores, ellos nos apoyaron también, entonces nos dijeron, bueno, entonces comiencen todo el proceso que se requiere para el proyecto, porque teníamos que escribir un proyecto y presentarlo a Dynamis, y ya de Dynamis había un conducto regular donde lo estudiaban, miraban la viabilidad, y ya entonces lo aprobaban, y esa aprobación requería pues como cumplir unos requisitos como terminar el seminario bíblico, irnos a CEDI a hacer la capacitación transcultural que queda en Armenia, y varias cositas como esas. Entonces nosotros ya entonces cuando nos aprueban también en Dynamis hacemos todo eso de terminar el seminario, de estudiar en CEDI, y también empezaba la gira. ¿En qué consiste la gira? En visitar diferentes comunidades para lograr que adopten nuestro proyecto no solamente en oración, sino también económicamente, porque con esos recursos son los que nos van a ayudar a nosotros para el sustento allá al otro lado del mundo. Entonces podríamos decir de que hubo mucha gente involucrada, o sea, no es de una familia, no es de un individuo, inclusive no es solamente de nuestra comunidad local, sino que han sido muchas, inclusive ustedes, Pastor. Gracias, antes aprovechamos para poderles dar las gracias porque ustedes han sido parte de que nosotros pudiéramos estar allá.
Cada una de sus ofrendas, hermanos y hermanas, hemos recibido, las hemos sabido usar y hemos podido estudiar y hemos podido hacer el trabajo allá. ¿Por qué? Porque ustedes se han metido también en el proyecto. Entonces, creo que son muchas personas las que han sido involucradas, y cuando llegamos allí, Dios nos dio una familia de gente local, de diferentes partes, de diferentes lenguajes, todo esto con el propósito de ¿qué? De que cuando trabajamos en equipo, las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, recordemos eso, de que el trabajo en equipo y que todas las personas que hasta ahora son individuos, pero también comunidades que se han involucrado con el proyecto, con este plan que Dios ha tenido desde el principio. Entonces, ¿cuál sería el desafío que les hacemos como familia? Que agradecidos con ustedes por todo lo que han hecho, por todo lo que nos han bendecido, porque han tenido que obedecer al Señor en lo que Dios les ha puesto en su corazón y en su generosidad. También les queremos decir, y es el reto de que de su congregación, que de su comunidad, ustedes puedan saber de que hay personas que se pueden capacitar, personas que se pueden formar. ¿Para qué? Para ir y ser bendición a otra parte del mundo. Si es al norte de Asia, bienvenidos, les recibiremos con gusto, pero si es en otra parte, que lo hagan. Miren estos preciosos rostros, personas que están diciendo, vengan y ayúdenos. Hay una foto por acá, mi amor, si la muestras están quemando unos billeticos bien rápido. Esta es una foto, íbamos caminando para nuestra casa, y esta señora lo que hacen constantemente es queman estos billetes de mentiras, porque en su creencia sus antepasados están en un lugar donde están necesitando dinero para poder vivir allí, para poder gastar y para poder tener una vida apropiada. Y entonces los locales queman esos billetes, y cuando el humo sube, les llevan esos billetes y esas riquezas a los antepasados. Y los antepasados los bendicen a ellos con lo que necesitan. Nos paramos, miramos, compartiendo con nuestros hijos, enseñándoles lo que estaba pasando, y le preguntamos a la señora que nos contara qué era lo que creían. Y ella nos contó, en su idioma nos contó, y desde ahí empezamos a hacer amistad con ella, para luego tener un plan intencional de lo que el Señor quería hacer. Entonces, a lo que nos referimos es, primero que todo, esto es un trabajo de equipo. Nuestras familias, nuestra iglesia local, pero muchas personas más, incluyendo personas que no conocíamos, se involucraron en diferentes aspectos. Como decía mi esposa, orando, otros nos dieron algunos regalitos, otros constantemente, mensualmente, como ustedes que han sido parte del proyecto desde el principio. Entonces, es un trabajo de equipo. Ténganlo en cuenta, porque de ustedes también saldrán muchos para otras Amén. partes. Amén. A eso quiero finalizar con dos preguntas ya que me surgen a mí en estos momentos. Y la primera tiene que ver con el tiempo en que ustedes han vivido todo esto, ¿no? Pareciera que fuera en un par de meses, pero desde el momento en que ustedes nos hablan, que empezaron a hacer renuncia, que Dios empezó a abrir puertas, que tuvieron que capacitarse, que la experiencia de ida, de estar allí en este país, de adaptarse, ya ahora nuevamente están aquí en Colombia. ¿Cuánto tiempo ha pasado de todo esto? Como para hacer una idea, algunos hermanos que nos escuchan, algunos jóvenes, para tener una idea de cómo es ese proceso y cuánto tiempo les ha llevado, sobre todo cuánto tiempo han llevado para lograr esto que el Señor les ha permitido. Bueno, ese proceso depende pues como de cada persona, si ya terminó su seminario, la edad, ¿cierto? Si se sabe inglés, depende de cómo usted esté en este momento, va a durar el proceso. Entonces, puede durar más o menos unos 3 años, 4 años. Lo importante es empezar, a empezar a caminar, y lo que nosotros hicimos fue, cuando decidimos, escribimos un proyecto de vida, y a ese proyecto de vida hacerle un plan de acción. Entonces, si yo me quiero ir, ¿qué necesito? Entonces es empezar, bueno, necesito terminar el seminario, necesito estudiar inglés, necesito estudiar en SEDI. Entonces es ponerle unas fechas. Bueno, entonces si necesito estudiar el seminario, ¿en cuánto tiempo puedo terminar mi seminario? No sé, en unos 2 años, si le doy así constantemente. Entonces, bueno, cada mes, en un año, ¿cuántas materias voy a estudiar? Entonces es empezar a ponerle unas fechas a esas cosas que tengo que hacer, a esas tareas que tengo que cumplir, porque no es solamente el hecho de decir, sí, me quiero ir y ya, es empezar a ser intencionales y a empezar a trabajar en esa, para llevar a cabo
ese proyecto. Entonces, depende también de la intención de cada uno. Pueden ser unos 3 a 4 años, pero de una vez comiencen, el tiempo pasa súper, súper rápido que uno ni se da cuenta. También hay algunas, como dice mi esposa, recuerde que cada proyecto, cada persona, cada familia es diferente. Hay algunos que ya pueden tener el inglés, pueden tener el seminario, entonces se van acortando los periodos. Pero algo que no es negociable, diría yo, eso es la parte logística, pero lo que no es negociable es nuestro carácter. Recordar que eso es bien importante a la hora de ir a trabajar para el Señor, especialmente en lo transcultural, porque ya vamos a enfrentar situaciones que van a salir a flote muchas cosas, buenas y no tan buenas. Entonces, el tener un carácter ya, no perfecto, pero sí que podamos ser, que rindamos cuentas, por ejemplo, que seamos personas que pidamos consejo fácilmente, personas que estemos trabajando en áreas que nuestros pastores nos estén diciendo, mira, trabaja en esto, haz esto por acá, porque todo eso va a hacer que seamos más efectivos a la hora de trabajar en otro lugar. Entonces, en ese aspecto, hay parte del carácter que sí necesitamos acelerar el proceso, de saber que muchas personas van a depender de cómo reaccionemos y cómo enfrentemos diferentes circunstancias cuando vamos a hacer la voluntad del Señor. Amén, muy interesante. Bien, y la última pregunta tiene que ver precisamente con lo que ahorita último decían, el tema del carácter. Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Yo sé que en la iglesia hay varias personas jóvenes que Dios ha hecho un llamado, ¿cierto? Y que ahí está el llamado a una nación, a una etnia, a un lugar. ¿Cuál sería ese consejo, esa recomendación puntual? 2 o 3 cositas puntuales que les podrían ustedes dejar en esta mañana en el corazón a aquellos que tienen un llamado. Como iglesia ya sabemos que también nos podemos involucrar, pero específicamente aquellos que Dios les ha hablado, que Dios les ha dicho unas recomendaciones puntuales, tal vez 2 o 3 que ya para finalizar este compartir. Bueno, yo primero que todo pienso que amar a Dios es fundamental. Cuando uno ama a Dios, Él va a poner de su espíritu y Él va a ayudar a que el amor que hay en Él por otras personas se vea reflejado en lo que uno hace y en lo que uno quiere. Entonces, fortaleza hay una relación con Dios en esa parte. Se van a necesitar muchas cositas como la paciencia, el llamado no solamente es cuando llegamos allá, ¿cierto? Sino el proceso. Como se decía, pastor, ahora, o mi esposa decía, posiblemente se van a tardar un par de años, 3 años, quién sabe si es más, pero recordar de que en Dios vivimos procesos, no es de un día para otro. Entonces, recordar, joven, que me escuchas, si tienes el llamado, si Dios está diciendo algo en tu corazón, familia, si está llamada, hay un proceso, hay que ser pacientes, pero paciente no es estar en la cama esperando a cuándo me van a aprobar, o a cuándo voy a tener el dinero, o a cuándo esto, cuándo lo otro. No, es dar pasos de fe en esperar. ¿Por qué? Cuando yo, por ejemplo, sabía que debía ir al norte de Asia, yo empecé a aprender a comer con palitos, porque ya se come con palitos. No me costó nada, no era difícil, pero eso le hice saber a Dios que yo quería eso. También algo muy importante es que el obrero transcultural se forma es en su iglesia local. Entonces es ahí donde debe empezar a trabajar, a servir, porque ahí es donde también se forma su carácter. Si él sirve con pasión, con amor, no importa si es lavando los baños o si es en la parte administrativa, o si es barriendo, o si es orando por los enfermos, es ahí donde uno es formado. Entonces pienso que ese es el centro de capacitación más importante y por donde se debe comenzar. Y ya como para resumir, habría muchos tips, como la sujeción, como el dar para poder recibir, porque eso es importantísimo. Pero creo que una de las cosas que hemos aprendido mucho en este proceso es el trabajo en equipo. No podríamos hacer nada si la comunidad colombiana no nos ayuda. No podríamos hacer nada si no teníamos la ayuda de la comunidad cuando llegamos allá. Los que ya se habían establecido allá fueron de gran bendición para nosotros. Es un trabajo en equipo. Y sin ustedes nosotros no pudiésemos ir. Y sin los de allá no pudiésemos llegar. Y así sucesivamente. Es un trabajo en equipo, ¿sí? Y recuerden que el obrero transcultural sale de su iglesia local, de su comunidad local, la que lo respalda y la que lo envía.
sino que a través del equipo y de toda la comunidad de las AD de Colombia es que conforman eso, pero si no tiene el respaldo de su compañía local, de su comunidad, un obrero transcultural no puede ir al otro lado del mundo. Entonces, por eso es muy importante que comience y se forme en su propia comunidad y que tenga como ese sentido de pertenencia, ese trabajo en equipo y ese apoyo de sus pastores y de sus líderes locales. No olviden la fe, recuerden, eso es por fe, por fe. Por fe. Y nunca van a tener todo listo, nunca. Pero ahí es donde Él, que es ilógico, Él es el que hace. Amén. Qué bueno. Muy interesante y gracias. Gracias por esas recomendaciones. Creo que ustedes han vivido una bonita experiencia, tienen proyección. También yo creo que la paciencia es parte de la formación del misionero, porque posiblemente dentro de su agenda ustedes deberían apenas estar como pensando en organizar el viaje, pero Dios se les ha adelantado, pero es vivir en la agenda del Señor. Qué bueno, nos alegra tenerlos esta mañana. Gracias por esa palabra, Pastor David, que nos has compartido, y gracias por esos consejos como familia de siervos de Dios a otras naciones, a otras culturas. Creo que ha sido una mañana muy, muy especial. Yo quisiera que todavía los hermanos que están allí conectados oráramos por los pastores allí, David, Manuela, y que Dios les siga ayudando. Y gracias por compartirnos de su experiencia que nos inspira y nos motiva ¿a qué? A seguir creyéndole a Dios, a seguir creyendo en los planes y a ser obedientes. Así a veces sea un poco difícil la renuncia y todo eso. Entonces, un minuto vamos a orar por ustedes, por su familia, por sus hijos, y que Dios les siga guiando y direccionando a donde Él quiera llevarnos. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta preciosa familia, Señor, que te sirve en otras naciones, Señor. Gracias por la experiencia que tú les has permitido tener, que para nosotros hoy nos inspiran, nos guían, nos ayudan, Señor, porque sé que muchos están escuchando y están siendo inspirados a ver que Dios sí tiene planes, que aunque parezca imposible, Él es el Dios que hace las cosas posibles. Lo imposible lo convierte en posible. Les bendecimos, Señor, bendecimos a sus hijos también. Te pedimos que los guíes y les sigas respaldando y les sigas llevando como portavoces, como mensajeros de tu plan, de tu salvación, a donde quiera llevarlos, Señor. Y gracias por este tiempo que podemos compartir en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, la iglesia siempre les ama, les recuerda, estamos ahí apoyándoles, nos sumamos al proyecto de Dios. No es el proyecto ni de David, ni de Manuela, ni de Fred, ni de Cindy. Es el proyecto que Dios ha puesto en nuestras vidas y somos quienes nos da el privilegio de ejecutar. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por Gracias. escucharnos. Esperamos que podamos ser pronto frente a frente. Verles personalmente. Claro que sí, el Señor nos permita estar nuevamente allí en los lugares de culto y podernos abrazar, saludar y compartir muchas más experiencias, Sí. que sé que hay más allí. Mientras Bueno, tanto, aprovechemos estos medios. sí, bueno, Dios les bendiga, muy bien, vamos a finalizar este tiempo con los anuncios, aunque hay unas peticiones también, quisiera orar, no sé si me pasaron algunas peticiones de oración, hay alguien que solicita, pero creo que el mensaje es claro en esta mañana. Pongámonos para estar conectados con el Señor y hacer la misión. Nuestra hermana Yolanda Zapata pide oración por la conversión de la familia Zapata Díaz. Quisiera que oráramos en esa dirección, conversión por las familias, que empecemos la misión ahí alrededor donde estamos, nuestras familias, nuestro barrio, nuestro municipio, nuestra nación, y a donde Dios nos lleve, y a donde Dios quiera llevarnos a cumplir el propósito. Padre, oremos. Padre, gracias, Señor, por mi hermana Yolanda, Señor. Oramos para que seas tú obrando en el corazón de su familia, que pueda llegar a tus pies, que pueda conocerte de una manera personal y sobrenatural. Señor, en tus manos están. Yo no les conozco, quizás no todos le conocemos, no sabemos cuáles son sus dificultades, cuáles son sus luchas,
pero tú sí les conoces, Señor, y oramos para que tú toques sus vidas, sus corazones, y que hagas una obra especial en ellos y en todas las familias alrededor nuestro, que podamos ser portavoces de ese mensaje, de esa misión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar al tiempo de los anuncios ya para finalizar. Hay unos anuncios que vamos a estar viendo y hay algunos que tienen que ver con cambios. Aquí tenemos el primero y es el anuncio de la celebración infantil. Este es el nuevo horario. El nuevo horario lo veníamos realizando a las 4:30, pero vamos a cambiarlo a partir del día de hoy. Ya lo hemos venido anunciando desde el miércoles. Va a ser a las 11 de la mañana, igual por Zoom. Le va a llegar también a usted, mi amado hermano, papá, mamá, que tiene el contacto de la iglesia, le va a llegar el link para que usted pueda conectarse ahorita, en unos breves minutos, a las 11, en la celebración infantil. También nuestros niños que sean bendecidos y edificados por la palabra del Señor. Muy bien, tenemos aquí algo que queremos compartir. Vamos a empezar el nuevo mes, el 6º mes del año, junio. Y el mes de mayo, hoy terminamos el clamor de madres, un tiempo muy especial. Y también el Señor nos ha venido inquietando a crecer en esta área de la devoción, para hacer piedras vivas, para hacer testimonio, para andar conectados. Y vamos a ampliar el matutino. No vamos a estar solamente el día sábado, sino vamos a estar los días martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado en la mañana, matutino. Vamos a tener este horario. Y ahí sí hicimos una pequeña modificación. No vamos a arrancar a las 5, sino a las 5:30. De 5:30 a 7 de la mañana. Un tiempo de matutino. Lo hemos denominado mañanas de oración. Así que si usted dispone el tiempo, ese horario, puede conectarse a esa hora de donde esté. Vamos a continuar clamando, vamos a continuar orando. Matutino, días martes, jueves y sábado, 5:30 de la mañana, vía Facebook. Vamos a conectar como estamos en esta conexión. Muy bien, también tenemos aquí les pido que escuchen este video por un momento, por favor. Hola chicos y chicas, los invitamos a una tarde divertida, de alegrías y sonrisas, y lo más importante, aprender sobre la palabra de Dios. Te invitamos los sábados a las 4:30 p.m. con la profesora Luz Adriana por vía Zoom. Te esperamos. ¡Chao! Muy bien, ahí tenemos a Sebastián, un integrante del Ministerio Preadolescente. Generación de Fuego se llama este grupo, niños y niñas entre los 10 y los 12 años. Es la invitación que hace para conectarse los días sábados. Así que si usted, mi amado hermano, tiene su niño o su niña en esta edad, puede contactarse para que le enviemos la invitación los sábados a las 5:30. Allí hay una profe que está al cuidado, nuestra hermana Adriana, y estará allí acompañándoles también en ese espacio. Vamos a tener conexiones. Los mismos sábados también estamos los jóvenes a las 6 de la tarde vía Zoom. También estamos enviando el link. Son reuniones más bien por invitación. Bien, sigamos con los anuncios. Tenemos aquí nuestra serie de fortalecidos. 50 días. Semana tras semana, día tras día, estamos hablando de la fe y de la oración. Son tiempos devocionales que estamos enviando al WhatsApp y también quedan allí en YouTube para que usted pueda verlos, o en el Facebook. También lo estamos difundiendo vía WhatsApp. Sigamos conectados. Mañana arrancamos el día 15. Las escuelas de formación, los martes, continuamos. 7 de la noche. Esta semana que pasó, tuvimos una proyección de una conferencia muy interesante sobre el Apocalipsis que convocamos a todos. No tuvimos escuela, sino que en ese horario tuvimos esa conferencia. Pero continuamos, 7 de la noche, 7 de la noche los días martes. Vamos a estar allí conectados con las escuelas. Y seguimos transmitiendo vía online. Por ahora seguimos desde casa. Recuerde, estamos en un tiempo de cuarentena. Todavía no han dado la apertura a las iglesias, a los lugares de culto, pero la iglesia del Señor sigue conectada en oración, en estudio de la palabra,
en entender la misión, en decirle, Señor, aquí estamos. Seguimos como una iglesia viva en medio de estos tiempos de cuarentena. Así que le animo, mi amada iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, conectémonos con el Señor primeramente, pero también conectémonos con esta dinámica y por estas redes como iglesia. Vamos a orar para finalizar ya este tiempo. Padre, gracias te damos por esta mañana tan especial. Gracias por poder compartir con nuestros hermanos, amigos, misioneros, pastores que han estado allí, nos han compartido hoy de la experiencia, pero también de la palabra. Ayúdanos a ser obedientes, a renunciar a aquello que tenemos que renunciar y ayúdanos a que seamos bendición, entender que somos bendición porque hemos sido bendecidos. Bendice a toda la iglesia, Señor, y que esta semana sea una nueva semana, un nuevo mes, Señor, donde tu mano poderosa siga estando sobre cada vida, sobre cada corazón y les guardes y que podamos seguir siendo luz en medio de esta nación. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a toda la iglesia. Como pastor de la iglesia, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Qué bueno estar esta mañana. Un fraternal saludo. Saludos a todos. Un abrazo para todos y sigamos conectados con el Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente. Los esperamos.